En esta segunda parte del tema vamos a hablar sobre la sensibilidad visceral. Antes vamos a hacer un pequeño apunte para decir que tanto la boca como las fosas nasales derivan de la boca embrionaria, por lo que son de origen ectodérmico. Los receptores sensitivos que presentan corresponden a la denominada sensibilidad somática, similar a la de la piel. El nervio que recoge la sensibilidad será el trigémino. Por otro lado, las mucosas de la laringe y de la faringe son de origen endodérmico y su sensibilidad se denomina visceral. El nervio laríngeo sensitivo recoge la sensibilidad de la mucosa laríngea e inicia el reflejo de la tos, por lo que también se denomina tusígeno. Pertenece al cuarto arco branquial. El nervio laríngeo sensitivo transmite la sensibilidad de la mucosa faríngea y de sus dependencias. Pertenece al tercer arco branquial e inicia el reflejo de las náuseas, recibiendo también el nombre de nervio nausígeno. Al segundo arco branquial del embrión corresponde la sensibilidad gustativa que se transmite por medio del nervio gustativo que, cuando brota y crece la primera bolsa faríngea, se divide en dos ramas, el nervio supratimpánico y el nervio infratimpánico. Ambos nervios se unen antes de penetrar en el sistema nervioso y forman el nervio intermedio también llamado gustativo. Por último, el nervio sensitivo del primer arco branquial se denomina nervio trigémino que se divide en tres ramas. La sensibilidad laríngea es llevada a cabo por el nervio laríngeo superior, que sale de la laringe a través de la membrana tiroidoidea, incorporándose a este nivel al nervio neumogástrico. Se considera una rama de este, concretamente en el ganglio plexiforme o nodoso de este último. Aquí. Recoge la sensibilidad de la zona supraglótica de la laringe. En este ganglio se encuentran los cuerpos neuronales de las fibras del nervio laríngeo superior. Ambos nervios penetran por el agujero rasgado posterior. Este de aquí. El nervio laríngeo superior no es exclusivamente sensitivo, también tiene un componente motor, ya que tiene fibras que se encargan de inervar al músculo cricotiroideo, el nervio laríngeo externo. La sensibilidad laríngea de las cuerdas vocales y de la zona infraglótica de la laringe se recoge por el nervio laríngeo inferior, el que baja por aquí, que también tiene su soma en el ganglio plexiforme. En el ganglio plexiforme también hay somas neuronales de sensibilidad de presión arterial recogida a nivel del callado de la aorta. Bueno, la sensibilidad faríngea es transmitida por ramitas que se unen al nervio glosofaríngeo, constituyendo sus partes viscerosensitivas. Esta sensibilidad pertenece a la mucosa de las paredes laterales y posterior de la faringe, la mucosa de los pilares del velo del paladar, la amígdala palatina, recubriéndola, y la porción faríngea de la lengua. Todas las ramas sensitivas se acaban uniendo al tronco del glosofaríngeo que presenta dos ganglios. Uno de ellos es extracraneal, se denomina ganglio petroso o de Anders. En él están los somas neuronales de todas las fibras viscerosensitivas del glosofaríngeo. La sensibilidad de la trompa auditiva o de Eustaquio y de la mucosa de la caja del tímpano va unida a las fibras parasimpáticas del nervio de Jacobson, que es la rama del glosofaríngeo. Estas fibras también tienen los somas neuronales en el ganglio petroso. Al glosofaríngeo también se unen las fibras de una sensibilidad especial encargada de transmitir la información sobre el aumento de la presión sanguínea. Esta información se capta a nivel del seno carotídeo en el nervio intercarotídeo. Estas fibras, también llamadas fibras presoceptivas, también tienen los somas neuronales en el ganglio petroso. La mucosa del istmo de las fauces posee sensibilidad gustativa, la cual es enviada al tubo nervioso por los nervios supratimpánico e infratimpánico. Vamos a ver primero el nervio supratimpánico, que comienza en los receptores gustativos del velo del paladar, formado por varias fibras que coinciden en el agujero palatino posterior y suben por el conducto palatino posterior, incorporándose al nervio palatino ascendente de la segunda rama del trigémino. El nervio supratimpánico sale por la parte superior del conducto palatino posterior, encontrándose en la fosa pterigopalatina y se incorpora al nervio vidiano, que lo hemos estudiado como nervio de fibras parasimpáticas, pero que tiene un carácter mixto, parasimpático y gustativo supratimpánico. Posteriormente pasa a formar parte del nervio petroso mayor y entra por el agujero rasgado anterior, aquí, y aquí lo vemos también por el rasgado anterior, y por el peñasco para penetrar en él y unirse al infratimpánico. En el lugar de unión de los dos nervios está el ganglio geniculado, y en él están los somas neuronales de estas dos sensibilidades, supratimpánica e infratimpánica. El nervio infratimpánico recoge la sensibilidad gustativa de la mucosa de la parte anterior de la lengua, por delante de las papilas caliciformes, aquí donde se forma la uva lingual. Cuando se une al nervio lingual,
tercera rama del trigémino, llega hasta la fosa pterigomandibular, donde se desprende de este y sigue hasta la cisura de Glaser, recibiendo el nombre de cuerda del tímpano. Por lo tanto, este nervio es mixto, parasimpático y gustativo infratimpánico. Una vez allí, atraviesa la cisura y recorre la membrana del tímpano, se une al nervio facial y llega hasta el ganglio geniculado, donde tiene su soma neuronal. Ahí vemos el recorrido. Además hay sensibilidad gustativa de la uve lingual, papilas caliciformes y paredes de la faringe, que se incorpora al nervio glosofaríngeo y tienen su soma neuronal en el ganglio petroso de Anders. Y también sensibilidad gustativa de las paredes de la epiglotis, que se incorpora al neumogástrico y tiene su soma neuronal en el ganglio plexiforme o nodoso. El nervio neumogástrico o vago, cuarto arco braquial, el glosofaríngeo, tercer arco braquial, y el facial gustativo, segundo arco braquial, llevan fibras de sensibilidad visceral y sensibilidad somática cutánea, e inervan sensitivamente a la parte posterior y el dorso del pabellón y el conducto auditivo externo. La tercera rama del trigémino, primer arco braquial, recoge sensibilidad de la parte anterior del pabellón por una de sus colaterales, nervio auriculotemporal. El nervio del cuarto arco branquial o neumogástrico está formado por fibras fonadoras y deglutoras, motoras, tusígenas de presión arterial del callado de la aorta y gustativas de la epiglotis, así como las del pabellón auricular, sensitivas y parasimpáticas. El nervio del tercer arco branquial o glosofaríngeo está integrado por fibras deglutoras motoras, nausígenas, gustativas de la uve lingual y de la mucosa de la caja del tímpano, además de las del pabellón auricular, sensibles, parasimpáticas y presoceptivas, procedentes del corpúsculo carotídeo. Y el nervio del segundo arco branquial o facial gustativo está formado por fibras motoras mímicas, sensibles del supra e infratimpánico y sensibles del pabellón de la oreja. También lo constituyen fibras parasimpáticas encargadas de la secreción mucosa nasal y salivar y también de la glándula lacrimal. Y hasta aquí el tema 4. Un saludo.